Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de repaso de las noticias de economía de la última hora, del movimiento del mercado. Jornada hoy bastante tranquila, jornada de batería de PMI, sobre todo en Europa, en Estados Unidos también, y mientras tanto movimiento plano realmente en los futuros estadounidenses, aunque para plano desde luego que no el movimiento hoy de New York Community Bancorp, ese banco que generó todo un pánico bancario hace unas semanas cuando publicaba sus cuentas. Hoy en preapertura se espera una caída, un desplome de más del 20%, del 21% concretamente. Así podría comenzar en la jornada de hoy este banco. De hecho, fíjense en ese movimiento, en este movimiento de aquí, que es el que está haciendo ahora en preapertura, después de que la compañía haya vuelto a generar pánico entre el mercado. Bueno, comenzamos la sección de economía. Hoy vamos a mirar precisamente aquí y vamos a volver a fijarnos en esa gran caída que tuvimos en Wall Street hace solo unas semanas. Otra vez el pánico bancario ha hecho de las suyas, vuelve a hacer de las suyas, porque otra vez New York Community Bancorp se desgarra en bolsa. La caída en preapertura ha llegado a rozar el 30% en algunos momentos. Ahora estamos hablando de un retroceso de en torno al 21% más o menos. Pero desde luego que la efusividad en las caídas están aseguradas en este comienzo de sesión que arrancará como siempre a las 3:30 de la tarde. Bueno, la clave otra vez de la caída que estamos viendo en el día de hoy en la preapertura, ¿dónde está? Bueno, pues en otra vez una falta de confianza en torno a este banco regional de Nueva York, el New York Community Bancorp. Una falta de confianza realmente brutal por dos cosas, sobre todo haber reformulado cuentas y haber aflorado un error contable que rebaja esos resultados anuales de 2023 en 2.400 millones aproximadamente, que se dice pronto. Y además también la compañía ha cambiado de consejero delegado. ¿Por qué? Pues porque el anterior quizá no llevó a cabo de la mejor manera o la manera más eficiente, como dicen ellos, el control, la supervisión y la evaluación de los riesgos. Casualmente lo mismo que le pasó a Silicon Valley Bank, que no supo evaluar bien el riesgo de tipos de interés. Bueno, hace un tiempo que ya todo lo que rodea a este banco, a New York Community Bancorp, huele raro, desde luego, y de cuando en cuando salen noticias que nos recuerdan mucho, pues efectivamente, que parece que las cuentas de New York Community Bancorp esconden algo raro, por mucho que se nos vaya olvidando de vez en cuando de repente pues ya no escuchamos nada más sobre este banco. Parece que está siendo un proceso lento el de darnos cuenta de si realmente pasa algo con New York Community Bancorp o no. Bueno, es extraño, pero parece que no termina de caer esta compañía, a pesar de que ya llevamos muchas semanas con la misma cantinela, desde luego. Ahora ha sido su consejero delegado. Bueno, ha sido muchas cosas, pero empezamos por la del consejero delegado. Ha presentado ahora su dimisión en las últimas horas y por eso en preapertura está retrocediendo tanto. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el motivo detrás de la dimisión del consejero delegado de un banco que ha estado en el ojo del huracán tanto tiempo? Bueno, pues básicamente cuando un presidente de un banco que está en ese ojo del huracán dimite, suele ser generalmente porque hay cositas raras que no pueden pasarse por alto, desde luego. Bueno, en este caso hablamos de que el banco ha detectado deficiencias en los controles y en la necesidad de un ajuste en las cuentas. Unas cuentas que cuando se publicaron, digamos que se celebraban porque habían crecido los beneficios del banco 3 veces en 2023. Enseguida se lo contamos esto, pero vamos al cambio del consejero delegado. Bueno, lo que dice ahora mismo la empresa es que el banco había realizado una evaluación de los controles internos de la empresa y que entonces habían detectado debilidades materiales en los controles internos relacionados con la revisión interna de préstamos. Y dicen que esto era un resultado de actividades ineficaces de supervisión, de evaluación de riesgos y de monitorización. La propia compañía reconociendo que ha habido una ineficacia, mejor dicho, respecto a la evaluación de un riesgo o de varios riesgos o de la monitorización de estos riesgos. Y esto tiene que llevarse al dedillo y hacerse a la perfección por parte de un banco si no quiere que haya el mínimo chispazo para que eso pueda acabar explotando. Y más si eres un banco que ha caído tantísimo y que ha generado todo un pánico bancario en las últimas semanas, desde que publicó sus cuentas con ese recorte, ese hachazo del 70% en su dividendo. Bueno, todo esto lo ha dicho la compañía.
Lo ha dicho en una presentación ante la Oficina de Valores de Estados Unidos y la Comisión de Cambio. Y bueno, ahí lo que está reconociendo básicamente es que su supervisión y la evaluación de riesgos del banco ha sido ineficaz, que es precisamente lo que le pasó, ya lo saben ustedes, a Silicon Valley Bank, que no supo cubrir bien su riesgo de tipos de interés, y no cubrir bien un riesgo supone quedar expuesto a cualquier cosa que pueda pasar en tu contra. Y efectivamente lo que ocurrió en contra de Silicon Valley Bank fue una subida estratosférica de los tipos de interés, un desplome posterior de los precios de los bonos que acabó haciendo que este banco tuviera que quebrar. Bueno, la situación está complicada y sobre todo para bancos que están tan expuestos a el sector inmobiliario comercial, que ahora mismo es un poco lo más denostado dentro del sistema financiero estadounidense, y precisamente el New York Community Bank Corp es un banco muy expuesto a este sector. Bueno, la situación no solo expone a la banca regional de Estados Unidos, hay que decirlo, también expone a la europea. De hecho, hace unos días teníamos a Deutsche Pfandbriefbank diciendo que podíamos estar ante la peor crisis inmobiliaria desde el año 2008, desde la crisis financiera en Europa, en Alemania concretamente. Bueno, Ramón Cirac nos explicaba hace unos días que en Alemania, por ejemplo, también había riesgo de contagio, así que no es solo New York Community Bank Corp. Vamos a recordar lo que nos decía. Y lo cierto es que ya se está empezando a ver cierto contagio a otras entidades alemanas, en el caso de Aareal Bank o el caso de Landesbank Baden-Württemberg, y al igual como sucedió en Estados Unidos el verano pasado, los primeros en caer pues han sido las entidades de tamaño mediano o pequeño, ¿no? En el caso de Alemania, pues estaríamos hablando de entidades de tamaño de mediana capitalización o Landesbank, o sea que serían los bancos regionales, y estamos viendo pues cierto riesgo pues, de que de que se convierta pues, en un riesgo sistémico, pues lo vemos poco probable, la verdad, ¿no? Esto no excluye pues, que el regulador acabe pues, realizando pues, ciertas... Bueno, volviendo a Estados Unidos y al New York Community Bank Corp, con la salida del actual consejero delegado, ¿quién sustituye a ese importantísimo cargo? Bueno, pues el encargado ahora es una persona que ya estaba dentro de la cúpula, concretamente su presidente ejecutivo, Alessandro Di Nello, que tiene 69 años, por cierto. Di Nello ahora mismo ocupaba el cargo de presidente no ejecutivo del Consejo después de incorporarse a la entidad porque él mismo había sido también presidente y consejero delegado de Flagstar Bank, un banco que acabó siendo adquirido por parte del New York Community Bank Corp en diciembre de 2022. Bueno, hace unas semanas Di Nello asumió ya algunas funciones ejecutivas, por eso decíamos que ahora ya era presidente ejecutivo, y con esa experiencia lo que ha intentado hacer es, bueno, calmar un poco a los inversores en una conferencia con analistas justo después de que Moody's rebajase la calificación crediticia de New York Community Bank Corp a bono basura. Lo bajó de Baa3 a Ba2, que es 2 escalones por debajo de grado de inversión. Y además también dijo que podía haber nuevos recortes si las condiciones se deterioraban. Claro, la pregunta ahora es si esto que ha ocurrido en las últimas horas es un motivo para que otra vez las agencias de calificación crediticia vuelvan a decir, quizá aquí hay que volver a hacer algo, volver a recortar la calificación de este banco. Bueno, no contentes con ese cambio de consejero delegado y ese reconocimiento de ineficiencias que les habíamos dicho antes, el New York Community Bank Corp ha hecho más cosas para ganarse la desconfianza del mercado y para explicar la caída de casi el 30% que hemos visto en algunos momentos en esta preapertura. Bueno, ahora también ha anunciado una modificación, que esto ya saben que al mercado no le gusta nada cuando se empiezan a cambiar cifras porque había cosas mal puestas, de sus resultados del cuarto trimestre. Bueno, añade simplemente una divulgación sobre la gestión interna también de los riesgos. Vamos a ponerles en contexto. Si lo recuerdan ustedes, los resultados últimos que publicó la compañía respecto al cuarto trimestre de 2023 fueron los que acabaron desatando todo ese desplome que hemos visto desde entonces en New York Community Bank Corp. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que entonces la compañía publicó una pérdida que nadie esperaba, los analistas no estaban esperando esas pérdidas, una pérdida de 250 millones solo en el último trimestre del año, y el motivo era básicamente que había destinado muchos recursos a provisiones por si había un aumento en la morosidad del banco. Además también, ¿qué es lo que hizo la compañía? Claro, a la vista de todo esto, recorta el dividendo en un 70%, que esto ya saben que siempre preocupa. Bueno, la cosa es que en esos resultados, el banco, claro, como eran los del último trimestre, daba también información de el año completo. Bueno, aquí decía que en realidad sus beneficios en el año entero, 2023, se habían casi triplicado
desde los 617 millones de 2022 hasta los 2.341 millones de 2023, que eso era lo que entonces decía la compañía que había ganado el año pasado. Bueno, pues al final ha resultado que eso de los 2.000, casi 400 millones, pues que no eran del todo ciertos, en realidad, esos números. Ahora la compañía ha reconocido que esos resultados incluían una partida contable de unos 2.200 millones de dólares del Fondo de Comercio negativo por la compra de activos de Signature Bank, porque recuerden, el New York Community Bank Corp fue el banco que en 2023 acabó adquiriendo los activos de Signature Bank, uno de los bancos que acabó cayendo en esa crisis desatada por la caída de Silicon Valley Bank. Bueno, claro, si se ajustaban las cuentas por esta partida, por este Fondo de Comercio negativo y por otras partidas, ¿cómo acaba siendo el beneficio neto de 2023? Pues al final acaba siendo de 609 millones de dólares, o sea, que no es que no triplicara sus ganancias, es que ni siquiera aumentó sus beneficios, sino que esos beneficios bajaron respecto al año 2022, cuando había ganado 617 millones. Ahora resulta que había ganado en realidad 609 millones, concretamente. Bueno, es cierto que un apunte contable como este no afecta al capital regulatorio, no implica salida de efectivo, pero básicamente viene a reconocer que el valor contable de los fondos de comercio de operaciones históricas no se corresponde con el valor razonable a utilizar criterios de mercado. Esto es algo muy contable, pero hay que tenerlo en cuenta y el mercado no le está gustando que haya este fallo contable de ni más ni menos 2.200 millones. Bueno, New York Community Bank Corp no para de dar sorpresas, el mercado está aterrado por lo que puede acabar pasando, pero la cosa es que al final, por mucho miedo que hay, ahí está. Es verdad que hay desplomes, luego hay días que se recupera muchísimo y bueno, ahí sigue. No es como Silicon Valley Bank, que realmente acabó durando unas semanas. Bueno, Gustavo Martínez, economista, nos decía y nos recordaba en las últimas semanas que la situación del mercado de deuda y de préstamos no es la que teníamos en la crisis financiera y que por eso, en su opinión, no es tan fácil que una situación inmobiliaria comercial débil como la de ahora acabe provocando una mayor crisis financiera a gran escala como la que tuvimos, por ejemplo, en el año 2007. Vamos a recordar ese momento en el que Gustavo Martínez nos transmitía un poquito de calma. El nivel de apalancamiento del sector privado en absoluto tiene nada que ver, los criterios de riesgos de los bancos en absoluto tienen nada que ver y los departamentos de riesgos de los bancos miden muy bien a quién se conceden hipotecas y estas no pueden ser más de un 30% del endeudamiento de los ingresos total y aparte que no se financia más del 80% del valor de tasación. En el año 2008 se financiaba más del 110, más gastos, más el coche, más un viaje, más no sé qué, además con capacidades de endeudamiento que sobrepasaban el 50% y se daban hipotecas a gente que no tenía ingresos recurrentes. Así que por el lado del sector privado lo tenemos... Bueno, y mientras tanto las autoridades estadounidenses también dan sensación de tranquilidad. En las últimas semanas, recuerden que escuchábamos a Yellen decir que el inmobiliario comercial no era un riesgo sistémico y hablaba, por cierto, de una amenaza apuntando más bien a otro lado del sistema financiero, a los fondos de inversión y a los llamados no bancos. Así intentaba echar balones fuera Janet Yellen. Making sure we, of course, focus on the banking sector, but there are non-banks that can pose risks to their material distress, or their failure can pose tremendous spillovers and risks to the entire financial. Bueno, pues aunque desde las autoridades estadounidenses quieran e insistan también en que no hay ningún problema ahora mismo en el inmobiliario comercial y que no va a desatar un pánico financiero, lo cierto es que cada vez que vemos algo que nos suene un poquito raro de New York Community Bank Corp, vemos esas caídas tan fuertes en un día como el de hoy, que probablemente comience la sesión con un 20% de caída para esta compañía. Bueno, vamos a mirar ahora a los bancos centrales. Queda ya menos de una semana para la reunión del Banco Central Europeo y sigue habiendo un debate muy arduo, sin duda, sobre qué tiene que hacer la institución de Lagarde con los tipos de interés, cuándo los tiene que bajar. Ese es el gran debate ahora mismo, sobre todo después de lo que ocurrió ya hace un par de años cuando empezamos esas subidas de tipos, quizá ya a posteriori lo hemos podido resolver demasiado tarde. Debería haber empezado antes para evitar que se produjeran también estas situaciones económicas tan débiles en países europeos. Bueno, como digo, el debate está en torno a cuándo hay que bajar los tipos de interés, ahora que la inflación además está ya
a solo 6 décimas del objetivo del Banco Central Europeo. Hoy hemos conocido el dato de IPC de la eurozona, 2,6%. Bueno, hace unos días la presidenta del Banco Central hablaba en el Parlamento Europeo. Y ahí los eurodiputados le preguntaban a Lagarde cuándo iba el Banco Central a empezar a bajar los tipos de interés. Ella decía algo distinto, algo nuevo en su discurso. Decía lo siguiente, dice, si no los bajamos ya es porque en realidad, bueno, nos da miedo bajarlos directamente y que la inflación acabe volviendo a subir y que eso acabe haciendo también que el Banco Central tenga que acabar tomando medidas más drásticas después. Es decir, que teme bajar tipos y luego tener que volver a subirlos porque la inflación vuelve a repuntar. Vamos a recordar cómo lo decía Lagarde y enseguida les contamos lo novedoso. Usted me hace una pregunta sobre cuándo van a reducir los tipos de interés y yo solo puedo decir que estamos en un proceso de desinflación, estamos viendo los frutos de ello. No tenemos todavía suficientes pruebas para tener la seguridad y la confianza de que realmente vamos a llegar al objetivo de medio plazo, que es el 2%, que es lo que queremos conseguir. Esta es la meta. Y bueno, necesitamos datos, necesitamos más tiempo para analizarlos, porque vamos a decidir reunión tras reunión sobre la base de los datos que nos vayan llegando. Lo último que yo quisiera que ocurriese es que nos precipitemos y luego resulta que vuelve a subir la inflación y hay que tomar medidas. Quiero evitar esto. Por eso estamos siendo este modus operandi. Hay más economistas que estarían de acuerdo precisamente con esa opinión que parece tener la presidenta del Banco Central Europeo. Y es que hoy se ha publicado una encuesta de economistas de Bloomberg y en esa encuesta la conclusión básicamente de estos economistas es que bajar los tipos de manera prematura por parte del BCE sería un error, sería un fallo, además dicen peor que hacerlo demasiado tarde, es decir, que en su opinión es mejor tardar un poquito más que hacerlo demasiado pronto, que empezar a bajar los tipos antes de lo que sería necesario. Aunque bueno, ya saben lo que pasó, como les decía antes, la última vez que llegaron tarde a algo. Se llegó tarde a las subidas de tipos de interés y muchos dicen que precisamente por eso estamos hoy en la situación en la que estamos. Aunque recuerden, estamos en un soft landing, en realidad, no estamos en recesión técnica todavía. Y si estuviéramos, lo estaríamos con una recesión técnica leve, como decía el gobernador del Banco de Inglaterra. Bueno, volviendo a la encuesta, casi 2/3 de los encuestados piensan que actuar demasiado rápido, demasiado pronto, para revertir ese aluvión de subidas de tipos que ha hecho el Banco Central Europeo, conllevaría mayores peligros que esperar demasiado. Y bueno, este sentimiento ya lo han expresado muchos miembros del Banco Central. De hecho, acaban de escuchar a Christine Lagarde. Y bueno, al igual que cuando se les preguntó antes de la última reunión de política monetaria del BCE en enero, ahora los encuestados, concretamente el 56%, todavía piensa que los funcionarios deberían evitar ese error al seleccionar el momento adecuado para empezar a relajar las condiciones monetarias y siguen pensando que la primera bajada va a llegar en el mes de junio, que es lo que piensan también básicamente los grandes banca de inversión. Bueno, de momento la situación es la siguiente. En Europa la inflación sigue bajando, aunque un poquito más lento de lo esperado. Se esperaba que bajara al 2,5, ha bajado al 2,6. Tampoco es para tanto, es una décima y está bajando. Bueno, la economía está estancada, ya lo saben. Lagarde ha dicho que espera que la inflación siga bajando. La economía está estancada, pero no en una recesión técnica, aunque al borde. Está ya prácticamente en un crecimiento del 0%. Claro, hay mucha cautela de empezar a bajar los tipos ya y que pueda haber de nuevo cualquier mínima cosa que haga que la inflación vuelva a florecer. Isabel Schnabel, por ejemplo, del BCE, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel también, ha habido más, aparte de estos dos, pero básicamente todos estos están continuamente advirtiendo en contra de una bajada de tipos demasiado pronto, porque piensan que hay riesgos que pueden volver a hacer que la inflación suba. Por ejemplo, riesgos de una inflación persistente en el sector servicios, un mercado laboral resiliente, tensiones también en el Mar Rojo. Es verdad que luego hay otros que piensan totalmente al contrario. Desde Bank of America, de hecho, no piensan como el BCE y dicen que no están de acuerdo con esa opción de una espera gratuita, lo llaman así directamente, creen que tiene un coste y que no es fácil de arreglar con bajadas de tipos más rápidas. Es decir, que si llega demasiado tarde el Banco Central Europeo y luego entonces baja los tipos muy rápido, igual que hicieron con las subidas de tipos, aquí vendría el problema. O así lo dicen desde Bank of America. Claro, aquí la
pregunta o la reflexión que nos hacemos es ¿quién tiene razón? ¿Tienen razón los banqueros centrales como Joachim Nagel, Isabel Schnabel o también la propia Christine Lagarde? ¿O tiene razón Bank of America? Porque además ninguno de los dos es cualquiera, desde luego. Así que bueno, el tiempo dirá quién tiene razón. Nosotros les exponemos el debate que hay ahora mismo. Ahora nos vamos a fijar en los BRICS. Bueno, ayer ya les contábamos cómo Putin hablaba de cómo ese grupo de países iba a superar ampliamente al G7 como principal bloque económico. Vamos a recordar esas palabras de Vladimir Putin y enseguida les explicamos por qué. Los países de BRICS, por ejemplo, van a crear cerca del 37% del PIB mundial, cuando, por ejemplo, el grupo del 7 va a bajar a menos del 28% de PIB mundial. Estos números son muy importantes porque hace 10 años la situación fue absolutamente diferente, ya lo decía. Esto es una tendencia mundial y no lo podemos olvidar o no mirarla. El PIB de PPA de la G7 en 1992 fue mucho más baja y BRICS ahora mismo, incluso en el año 92, bueno, los países de BRICS en aquel momento, su participación era 16,5% de PIB. En el año 2022, en la G7, 30,3%. Y BRICS 31,5%. En el año 2028 la situación cambiará aún más. Hacia BRICS se prevé 36,6%. Para G7 el pronóstico es 27,8% de su participación de PIB PPA mundial. Esto son datos objetivos y esto es una tendencia, independientemente de lo que pase en Ucrania. Bueno, precisamente en el día de ayer también les hablábamos de China, de India también como motores de lo que está ocurriendo también con los BRICS y precisamente les enseñábamos también este gráfico que tienen a mi espalda. Poníamos el foco en China porque explicábamos cómo precisamente China había sido uno de los grandes motores económicos que podía explicar el crecimiento de los BRICS en los últimos años. De hecho, China está aquí en color rojo y es lo que hace que suba este dato que es el PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. El resto de países, India lo tenemos, aquí lo ven en naranja, también crece, pero no tanto como lo que crece China. Bueno, pues esto se lo contamos básicamente porque el propio Fondo Monetario Internacional dice ya que India ha superado a China en una métrica. El director ejecutivo del FMI dice que India ya es fácilmente la economía de más rápido crecimiento. Y es que en el tercer trimestre, y ojo con el dato, el PIB indio ha superado todas las expectativas. Ha crecido un 8,4, que es su ritmo más rápido en 6 trimestres. Y esto lo ha hecho gracias al fuerte consumo privado, a la optimista actividad manufacturera y a la construcción. Los economistas de Reuters pensaban que el crecimiento de India en ese trimestre había sido del 6,6, al final ha sido del 8,4. Así que China tiene también una amenaza, no solo es Estados Unidos, sino es también India, por el rápido crecimiento que está realizando. China ya saben que está creciendo en torno a un 4 o 5%, está lejos del 8%, el que está creciendo ahora también India. Bueno, este tema es uno de los temas también del día, por supuesto, pero también lo es el New York Community Bank Corp, que les decíamos antes, está desplomado en la bolsa americana, por lo menos en preapertura, porque todavía no ha abierto el mercado. 27% ya de caída en preapertura. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Diego, muy buenas tardes.